Bueno, pues si les parece, tal vez sea buena idea ir empezando. Em, Hoy tenemos una invitada muy especial, eh, especial porque, bueno, es de un área un poco lejana a todo lo que hemos estado viendo y a lo que estamos acostumbrados acá. Hoy tenemos con nosotros a Jimena Contreras. Ella es licenciada en composición por la Escuela Nacional de Música, que hoy Facultad de Música de la UNAM, me parece. Y bueno, ella ha compuesto música original está en más de 25 producciones cinematográficas y series televisivas, instalaciones en museos, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, sus composiciones están en han sido transmitidas en Radio UNAM, en Opus, Radio Educación, en varios festivales de música. Y bueno, de un tiempo para acá ha estado bastante interesada en todo esto de la intersección entre IA, tecnología y composición y producción musical. Y bueno, ella nos contará un poco más a detalle sobre sí misma, pero también pueden entrar me parece que su página jimenacontreras.com, donde hay un poco más de información. Pero bueno, sin más, pues por favor, Jimena, te escuchamos. Muchas gracias, doctor Víctor. Pues un saludo a todos. Gracias por estar aquí en esta pues pequeña charla donde voy a hablar un poco sobre mi testimonio. Esta la he titulado como La inteligencia artificial está cambiando el futuro de la composición y la producción musical. Eh, Como ya bien dijo doctor Víctor, yo soy Jimena Contreras, soy compositora y productora musical. Y bueno, antes de comenzar con el tema, pues quisiera hablarles un poquito más de mí. Y bueno, antes que nada, pues es un placer estar aquí en este seminario de impactos de la inteligencia artificial en la sociedad. Muchas gracias, doctor Víctor Mireles, a la doctora Mariana Martínez y la doctora Minerva Rojas por invitarme a participar con mi testimonio. Y bueno, para empezar, pues quiero contarles brevemente sobre mí. Como ya mencioné, soy compositora y productora musical. Soy fundadora de Archway Studios aquí en la Ciudad de México, donde me especializo principalmente en la composición y producción de música original para medios audiovisuales, como son cine, televisión cultural y videojuegos. Llevo trabajando en la industria musical y audiovisual alrededor de 15 años. En el ámbito cinematográfico, trabajo con productoras y directores independientes, especialmente en películas de género, las que son como de terror, fantasía. También escribo música para televisión cultural. Yo actualmente soy lead composer en Canal 22, que es el principal canal cultural de México, y también me dedico a la composición de música de concierto. Soy también locutora de radio en el Instituto Mexicano de la Radio. Conduzco el programa Nada Clásicas en Opus 94 todos los miércoles a las 7 de la noche y Amazonas de Hierro en Reactor 105 todos los sábados a las 8 de la mañana. También formo parte de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, la Alianza de Mujeres Compositoras en el Cine, también la Sociedad de Autores y Compositores de México y el colectivo de compositoras e intérpretes Las Montoneras. Bueno, yo también trabajo escribiendo música original para videojuegos que han sido tanto desarrollados en México como en otros países. Y bueno, para todo este trabajo que realizo en música para medios audiovisuales, pues la tecnología es una herramienta fundamental, desde el uso de instrumentos virtuales hasta herramientas avanzadas, ¿no? De producción musical para mezcla y masterización. Y en esta charla, pues voy a hablar un poco sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta de trabajo en la composición y producción musical, tanto desde la música que se puede generar con el uso de inteligencia artificial, y también de qué manera nos ayuda con estas herramientas, ¿no? De producción y mezcla, masterización, toda esta parte, ¿no? De tener como el producto final y claro, abordando eh, las ventajas y desventajas del uso de la inteligencia artificial dentro de la música, que actualmente pues tiene muchísimas pues controversias, muchísimas pues pros y contras dependiendo de cómo se vea. Entonces, bueno, vamos a comenzar.
Bueno, pues actualmente la inteligencia artificial es más que una simple herramienta basada en datos. Hoy en día pues está transformando el mundo y las industrias de maneras inesperadas. Em, en pocas palabras, la IA, la inteligencia artificial, permite a empresas, por ejemplo, em, combinar la informática con conjuntos de datos que pueden capacitarlas para descubrir métodos innovadores, por ejemplo, de resolución de problemas. Y en este caso, la inteligencia artificial se ha disparado en los últimos años y ha encontrado un nuevo espacio en industrias creativas como la música y en lo que respecta al consumo de música. Por ejemplo, la inteligencia artificial está cambiando la forma en que las personas interactúan con ella. Por ejemplo, cuando nos ofrece sugerencias personalizadas en plataformas como Spotify, Apple Music, etcétera. También la inteligencia artificial está transformando profundamente la forma en que experimentamos y creamos música, desde la composición automática de melodías hasta la generación de sonidos innovadores. La inteligencia artificial pues abre nuevas posibilidades creativas y es muy usada ya por artistas y productores que usan estos algoritmos inteligentes para inspirar, optimizar procesos e incluso colaborar, ¿no?, con tecnología en tiempo real. Y bueno, este avance no solo está transformando la producción musical, sino también está redefiniendo la forma en que interactuamos con la música como oyentes. Y bueno, esto tiene muchas oportunidades y desafíos que puede plantear la inteligencia artificial en este campo. Hoy, por ejemplo, con la inteligencia artificial generativa, los músicos y compositores tienen el poder de generar música en segundos, incluso sintetizar voces con sonidos similares y separar elementos de una misma pista que ya viene previamente mezclada. Esto es muy útil y muy interesante porque la inteligencia artificial se utiliza principalmente como un marco restaurador para aislar las voces de una grabación, por ejemplo, y entrelazarlas con instrumentos o ruido y piano para crear nuevas composiciones. Y al mismo tiempo la inteligencia artificial ha introducido pues muchas consideraciones éticas y tiene amplias implicaciones, no solo para la industria musical, sino para todos. Y sin embargo, pues hay una consideración importante aquí, como no tener acceso a la propia voz o no poder controlar cómo las personas usan esta imagen digital. Em, Muchas plataformas, por ejemplo, de streaming, están integrando algoritmos basados en inteligencia artificial para ofrecer música a sus usuarios y esto puede hacer que descubrir nuevo contenido sea pues bastante abrumador, ¿no?, para los oyentes e imposible, ¿no?, para los nuevos artistas. Entonces, bueno, la inteligencia artificial está fomentando la creación de canciones que realmente pues pueden conmover a la gente, pero con la cantidad de canciones que se producen, pues ya también están, digamos, aumentando el ruido, por así decirlo, ¿no? Cómo podemos saber cuáles, digamos, las buenas y las que no son tanto, y así con la cantidad enorme, ¿no?, que se puede estar creando gracias a la inteligencia artificial. Y bueno, hoy en día la IA generativa está teniendo un impacto creciente en la generación de texto y la creación de código, la creación de imágenes, pero bueno, el resultado todavía no es perfecto, si bien está mejorando. Los chatbots con modelos de lenguaje grandes como ChatGPT, por ejemplo, no siempre pueden generar resultados precisos. Y también están surgiendo cada vez más plataformas musicales con inteligencia artificial, ¿no? Como este que se llama Audiocraft de Meta, MuseNet de OpenAI y Soundful, que ofrecen a los usuarios la capacidad de componer música de manera rápida y eficiente. Digamos que componer música a la manera tradicional, pues es un proceso que requiere de mucho tiempo, ya que requiere pues muchas horas de creatividad, así como un conocimiento profundo de la teoría musical, pero con la llegada y el crecimiento de la inteligencia artificial generativa en la producción musical, pues también muchos músicos y compositores pueden aprovechar el poder de estos algoritmos para crear música en una fracción de tiempo en comparación con el pasado. La inteligencia artificial generativa puede analizar, por ejemplo, bibliotecas musicales existentes, identificar patrones y generar nuevas composiciones acordes con los géneros.
y esta capacidad permite a los compositores explorar nuevos territorios musicales, permite también experimentar con diferentes conceptos musicales y generar música de alta calidad a un ritmo sin precedentes. Con la inteligencia artificial generativa, pues las posibilidades creativas son infinitas, lo que impulsa la innovación musical más allá de los límites. Ahora, pues, ¿cómo se hace esto, no? Aquí, pues, por ejemplo, Google y Meta, que ya se han sumado a esta tendencia con esta aplicación que se llama Music LM de Google y Music Gen de Meta, se presentan, pues, como herramientas experimentales de inteligencia artificial diseñadas para generar melodías a partir de descripciones textuales. Otro uso significativo de la inteligencia artificial en la creación musical es la producción de publicidad personalizada. Por ejemplo, las productoras están integrando algoritmos de inteligencia artificial para producir música en diversos estilos, basándose en la información recopilada sobre nosotros individualmente, ¿no? A partir de nuestras selecciones en línea. Y el algoritmo luego ofrece anuncios personalizados con estilos musicales atractivos para cada audiencia, ya sea desde un video, ¿no? Cautivador o un podcast atractivo. Los creadores de contenido se esfuerzan ahora para ofrecer a su audiencia experiencias más atractivas. Y la música de fondo es un componente crucial en la producción de contenido inmersivo. Con la inteligencia artificial generativa, los creadores de contenido, por ejemplo, pues pueden crear y encontrar y usar nueva música de fondo, y también la integración de letras con melodías generadas por inteligencia artificial está teniendo un impacto igualmente significativo. Estamos hablando de que la IA generativa pues, puede componer desde composiciones originales, analizar grandes bases de datos y de letras para identificar patrones, ritmos y técnicas narrativas. También estos algoritmos de inteligencia artificial facilitan, ¿no? Todo el análisis de inmensos archivos musicales, permitiendo a los creadores encontrar una banda sonora ideal, ¿no? Que complemente y mejore su contenido, y la cantidad de sugerencias musicales generadas por inteligencia artificial basadas, por ejemplo, en el tono, la atmósfera y la cadencia, ¿no? del contenido ayuda a crear esta experiencia de usuario más fluida, más inmersiva. Y bueno, la composición musical generativa con inteligencia artificial es uno, digamos, de los avances más emocionantes en esta intersección de la inteligencia artificial y la música. Mediante algoritmos de aprendizaje automático, la IA puede analizar millones de composiciones musicales, puede identificar patrones en melodías, en armonías, en ritmos, y luego generar nuevas piezas musicales en forma autónoma. Y estas herramientas, pues actualmente ayudan a los músicos a experimentar con ideas, estilos que podrían haber sido difíciles de concebir, ¿no? Por medios tradicionales, lo que permite esta colaboración creativa entre, pues, humanos y tecnología, ¿no? Además, pues las plataformas como Amper Music y Aiva, pues ya ofrecen servicios para crear música original para medios, videojuegos, películas. Pero bueno, a eso iba, ¿no? Al inicio, este tipo de tecnología pues plantea dudas, ¿no? Sobre la autenticidad y el valor artístico de estas composiciones creadas por inteligencia artificial. Eh, con preguntas como de, ¿puede una pieza generada por un algoritmo considerarse realmente creativa si no hay una intervención humana significativa? Y bueno, mientras algunos argumentan que estas composiciones son solo una extensión de las herramientas creativas, de las herramientas creativas disponibles, pues, de los humanos, otros argumentan que la inteligencia artificial, pues, puede diluir esta conexión emocional y la expresividad fundamentales de la música, que son muy, muy humanas, ¿no? Y bueno, a medida que esta tecnología va a seguir evolucionando, pues va a ser crucial encontrar un equilibrio, ¿no? Entre la innovación técnica y la preservación también de la identidad artística.
Hoy en día, pues es muy claro, ¿no? Que la inteligencia artificial se utiliza ya en toda la industria musical porque permite a músicos y compositores crear innovaciones únicas en diversas áreas, como la creación, el consumo y el descubrimiento musical. Entonces, bueno, el papel de la inteligencia artificial en la producción y el consumo musical es también objeto de debate, tanto por parte de sus partidarios como de sus detractores, quienes se muestran optimistas y también pues pesimistas sobre el impacto que tiene la tecnología de inteligencia artificial en la creatividad y la originalidad humanas en la industria musical. Esto porque la inteligencia artificial pues ha comenzado a contribuir significativamente a la producción musical, aportando diversas ventajas que permiten a músicos y productores pues ser más creativos y sobre todo eficientes. Uno de los principales beneficios de la tecnología musical de inteligencia artificial es el análisis pues, de grandes cantidades de datos y la ayuda para detectar patrones y tendencias en la música. La IA también facilita la promoción de canciones, el análisis de la opinión pública y la predicción del éxito en el mercado, por ejemplo, y también programas de producción musical, ¿no? Como son estos, bueno, que basados en inteligencia artificial, como el Isotope, por ejemplo, el Lander. Estos emplean tecnologías de IA para mezclar, masterizar y modificar la calidad de la música, proporcionando a los músicos, a los compositores, resultados muy rápidos y de alta calidad. La inteligencia artificial también está impactando en el proceso de composición y composición de canciones al crear melodías y letras originales basadas en datos musicales proporcionados, y las herramientas impulsadas por inteligencia artificial permiten a los músicos colaborar con ella e inspirarse experimentando con diferentes géneros. Sin embargo, pues este rápido progreso de la música generada por IA genera pues mucha inquietud, ¿no? Sobre el futuro de esta tecnología musical y sobre todo este miedo, ¿no? A la sustitución de los músicos humanos. La industria musical actualmente pues está experimentando un cambio significativo con la integración de la inteligencia artificial en diversos procesos de producción. Sin embargo, pues la clave para integrar la inteligencia artificial con éxito reside en encontrar un equilibrio adecuado entre la tecnología y el talento humano. Los productores musicales ahorita pues están utilizando la IA para gestionar diferentes aspectos de la producción junto con un toque personal, y este enfoque híbrido es lo que está llevando a la música hacia una nueva era, ¿no? Que aprovecha lo mejor de ambos mundos. Los artistas también pues están abiertos a la idea también de incorporar inteligencia artificial en sus proyectos musicales, lo que refleja una tendencia creciente en que las herramientas pues son fácilmente accesibles para una gama más amplia de creadores. De hecho, las predicciones futuras sugieren que la inteligencia artificial alcanzará hasta el 50% del mercado en la industria musical para el año 2030, y solo el mercado de generación de música por inteligencia artificial ya está creciendo de una forma impresionante y se espera pues un alcance, ¿no? Ya de billones de dólares para el año 2027. Y este crecimiento pues es claramente, ¿no? Un indicativo del poder transformador y de las soluciones de inteligencia artificial generativa en la industria musical actual. Pero ahora, pues, ¿qué ventajas y qué desventajas puede tener, ¿no? Específicamente en la industria de la música, ¿no? Em, pues de entrada, vamos a ver las ventajas, que son un poco eh, lo que, digamos, defiendo yo porque uso mucho estas herramientas en mi trabajo y que me han ayudado sobre todo a tener como más eficiencia, a trabajar más rápido, lo que me ha permitido tener más proyectos en menos tiempo y pues por lo tanto pues ganar más dinero, ¿no? En un trabajo que antes me hubiera tomado el triple de tiempo de lo que me toma ahora, ¿no? Una de las ventajas es la accesibilidad y la rentabilidad, ¿no? Que es
pues está una ventaja de las más influyentes de la inteligencia artificial en la producción musical, porque, por ejemplo, los equipos de grabación tradicionales pues son muy, muy caros, pero el software de inteligencia artificial pues presenta una alternativa mucho más accesible económicamente y esto pues democratiza el proceso de producción musical, permitiendo a los productores con un presupuesto limitado lograr sonidos profesionales. Además, bueno, para quien usa voces de inteligencia artificial libres de regalías, también ofrecen ventajas únicas, ¿no? En cuanto al costo, la escalabilidad y la facilidad de uso. Para productores musicales que buscan diversificar sus pistas, esta es una herramienta muy revolucionaria que les permite crear, entrenar y usar voces de inteligencia artificial de artistas personalizadas o artistas existentes, ¿no? Ampliando así las posibilidades creativas. Otra ventaja es que nos ayuda a potenciar la creatividad. Si bien la inteligencia artificial es una herramienta para la reducción de costos, también es un catalizador para la exploración creativa. Al gestionar, digamos, algunos aspectos técnicos de la producción musical, como la masterización de pistas de audio, la inteligencia artificial permite que los músicos y artistas se puedan centrar más en el lado creativo y ya esta parte más técnica, pues ya se encarga, ¿no? La inteligencia artificial. Están los músicos integrando esta IA en cierta medida en su proceso de creación musical para masterizar, generar material gráfico o incluso componer, ¿no? También es una gran innovación y también diversidad vocal, ¿no? Porque con la llegada de estas voces generadas por inteligencia artificial, la industria musical está experimentando una gran transformación. Los productores pueden experimentar con una variedad de estilos y texturas vocales que antes estaban fuera de su alcance debido pues a limitaciones financieras, como ya lo dijimos antes, y esta innovación amplía la paleta de sonidos disponibles para los productores y amplía los límites de lo que se puede lograr musicalmente. También nos ayuda en esta optimización del proceso de mezcla y masterización, porque puede analizar pistas de audio y sugerir ajustes, ¿no? De la ecualización, compresión y otros efectos, mejorando automáticamente la calidad de sonido y reduciendo el tiempo necesario para finalizar una producción. Por ejemplo, si yo tengo una grabación que tiene ciertos ruidos, yo puedo aislar un pedazo de ese ruido y decirle a la IA, me vas a seleccionar estas frecuencias específicas y quiero que me las quites de toda mi pista de audio. Y automáticamente lo hace en segundos, ahorrándome a mí el tiempo de estar buscando qué frecuencia es y en qué parte, que me puede tomar muchas horas, ¿no? Justamente es algo que estoy usando mucho estos días en el estudio, estos días que tenemos mucho calor aquí en Ciudad de México, eh, y entonces yo puedo dejar encendido mi aire acondicionado mientras están los músicos grabando sin ningún problema, porque en el pasado hubiera sido algo de, no, pues vamos a tener que apagar el aire ni modo, aunque mueras de calor, porque en la grabación se va a meter el tss del sonido, ¿no? Del aire acondicionado, por más silencioso que sea, pues siempre va a sonar, ¿no? Entonces ahora puedo dejarlo encendido y simplemente al final decirle a mi inteligencia artificial, aislarle ese cachito de hiss, que se le llama así en ruido, es como este ruido ambiental, y me lo quita de toda la sesión de grabación. Entonces así, pues lo hacemos más rápido, nadie muere de calor y todo funciona perfecto, ¿no? Otra ventaja, pues, es que nos ayuda a la generación de sonidos y estos efectos más personalizados, porque los algoritmos, pues, pueden crear nuevos sonidos y efectos basados en preferencias o en estilos específicos que nosotros le digamos, ¿no? Lo que permite a los productores, pues, explorar con más opciones sonoras o más innovadoras, ¿no? Sin estas limitaciones técnicas, o que nos tomaría mucho, mucho más tiempo lograr sintetizar y experimentar con varios sonidos hasta que lleguemos a uno que nos guste. Otra ventaja que ya mencionamos desde el inicio, pues es este análisis de tendencias musicales. Las herramientas de inteligencia artificial pueden estudiar las tendencias en el mercado musical, ayudando a los productores a perfeccionar sus canciones para conectar mejor con el público actual sin perder originalidad. También, pues la asistencia en la edición de pistas
porque la inteligencia artificial puede identificar errores o inconsistencias en las grabaciones, como la desincronización rítmica o distorsiones no deseadas, y ofrece recomendaciones de corrección automáticas, ¿no? Esto es muy útil también porque es muy rápido. Por ejemplo, si estoy grabando una pista y de repente el baterista pues, se equivoca tantito y en un cacho muy pequeñito se le va el ritmo, ya no es como tan exacto como venía en el resto de la canción. En lugar de cortar y hacerlo repetir la toma, que nos puede tomar mucho más tiempo, simplemente yo tomo ese cachito y le digo a mi IA, pues ayúdame a corregirlo para que quede cuadradito y ya nos queda perfecto y podemos continuar con la siguiente canción y así nos ahorra mucho tiempo y queda muy bien. Es totalmente imperceptible este tipo de corrección automática. Eh, y bueno, una que también es muy interesante, pues es esta ventaja, ¿no? La colaboración creativa en tiempo real. Algunos programas de inteligencia artificial permiten a los músicos colaborar con la tecnología en tiempo real, sugiriendo cambios melódicos, armónicos o rítmicos mientras trabajamos en una pista. Este enfoque asistido, pues no solo mejora la calidad final de las producciones, sino que también permite a los artistas que tengan más tiempo de centrarse en los aspectos más creativos. La inteligencia artificial también impulsa la evolución de la música, ayudando a crear géneros musicales completamente nuevos y desafiando los límites tradicionales de la creatividad. Estos son, digamos, algunos de los puntos clave sobre la inteligencia artificial, ¿no? En la creación de nuevos géneros musicales. Por ejemplo, la fusión de estilos musicales inusuales, porque puede analizar múltiples géneros y fusionar características de diferentes estilos musicales, creando combinaciones únicas que dan lugar a sonidos y ritmos que nunca antes se habían escuchado. También nos ayuda a explorar patrones musicales no convencionales sin las limitaciones, digamos, de la teoría musical tradicional. La inteligencia artificial pues puede generar melodías y estructuras que desafían las reglas convencionales, abriendo la puerta pues a la experimentación. También puede crear música basada en datos mediante el análisis de grandes volúmenes de datos de la audiencia, de tendencias, y puede identificar preferencias emergentes y generar música que se ajuste a estas nuevas demandas, acelerando el nacimiento de géneros musicales innovadores. Perdón. También, pues, esta evolución continua, ¿no? De los géneros musicales, al alimentarse de nuevos datos y estilos en tiempo real, los algoritmos de inteligencia artificial pueden contribuir a la evolución constante de los géneros emergentes, adaptando y refinando los sonidos a medida que cambian las tendencias. Las nuevas herramientas también para productores y artistas independientes, plataformas impulsadas por inteligencia artificial ofrecen a los músicos con pocos recursos la posibilidad de crear géneros experimentales, democratizando el acceso a la innovación musical. También rompiendo barreras culturales y geográficas, la inteligencia artificial facilita la fusión de estilos musicales de diferentes culturas y regiones, impulsando la creación de géneros globales que combinan influencias en todo el mundo. Y esto pues hace que el uso de la inteligencia artificial en la creación de nuevos géneros pues amplíe las posibilidades musicales, haciendo que el futuro sonoro pues sea más diverso y experimental. Yo, por ejemplo, si bien no la uso para crear, la uso mucho como inspiración, ¿no? Como para generar ideas que no siempre llego yo tan rápido a ellas, ¿no? Como les comentaba al inicio, yo trabajo en Canal 22, que es un canal cultural aquí en México, y hace tiempo recuerdo mucho que me mandaron un promocional sobre la feria del libro, la FIL Guadalajara, y me dijeron, bueno, el país invitado este año es Brasil y el estado invitado es Oaxaca. Entonces, pues haznos algo que involucre a los dos tipos de música. Entonces, lo primero que pensé fue, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo voy a mezclar música brasileña con música oaxaqueña? O sea, en mi cabeza nada que ver una con otra, ¿no?
Entonces, pues es una forma fácil y rápida. Así, a ver, sugiéreme cómo sonaría una fusión de estos dos géneros musicales que son totalmente diferentes, ¿no? Y a partir de ahí, pues digo, ah, claro, buena idea. Y ya puedo empezar yo a hacer yo mis propias ideas, mis propias creaciones basadas en esta sugerencia, que de otra forma, pues me habría tomado tal vez mucho más tiempo, ¿no? Y esto es muy importante, que quiero como siempre recalcar la eficiencia, ¿no? de tiempo, porque en televisión los tiempos de trabajo son muy rápidos, a comparación del cine, por ejemplo, o de videojuegos o de otros medios audiovisuales. La televisión es tan rápida que hoy pueden enviarme un promocional, un video que se transmite mañana, ¿no? Entonces tengo que correr para tener una producción musical de calidad a tiempo para su transmisión. Ahora también, dentro de la música de concierto, en la interpretación, el espectáculo en vivo también tiene muchas ventajas, porque la IA está transformando la forma en que los artistas presentan sus actuaciones en el escenario, creando experiencias más interactivas y personalizadas para el público. Por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, los músicos pueden improvisar en tiempo real junto con sistemas inteligentes que analizan las actuaciones y responden con melodías, con ritmos o efectos visuales sincronizados. Y además, la IA permite generar espectáculos visuales personalizados que reaccionan a la música en vivo, creando entonces un entorno inmersivo tanto para los artistas como para los asistentes. Y estas innovaciones están redefiniendo la interacción entre los artistas y su público, haciendo que cada actuación sea única y llena de posibilidades creativas. También la incursión de la IA en la producción musical no está exenta, pues, de detractores. Algunos se preocupan, obviamente, por las implicaciones, por ejemplo, de las voces sintéticas en la calidad y la autenticidad de la música. También existen los desafíos para lograr el equilibrio adecuado entre la innovación y la eficiencia que aporta la inteligencia artificial junto con la emoción que transmite una interpretación humana. La inteligencia artificial, pues está transformando la producción musical. Si bien con inteligencia artificial pues contribuye a hacerla más eficiente, su impacto en la creación de música libre de regalías y los desafíos subyacentes plantean serias preocupaciones, con respecto a los derechos de autor, por ejemplo, la creatividad y las carreras profesionales. Sin embargo, la aplicación de la IA en la producción musical, pues no es del todo positiva, ¿no? También es necesario abordar estos desafíos importantes. ¿Cuáles serían entonces estos desafíos, estas desventajas, no? Pues de entrada está la posible preocupación de calidad, ¿no? En el caso que mencionaba de las voces generadas con inteligencia artificial, pues son capaces de imitar la voz humana con una creciente precisión, pero bueno, aún existe un debate, ¿no? Sobre si estos sistemas pueden ayudar a capturar los matices de las expresiones de un cantante real, ¿no? También la IA se basa principalmente en el aprendizaje, para crear un habla sintética que imita la voz humana y esta, bueno, carece todavía de estas sutiles inflexiones emocionales que surgen naturalmente en un intérprete en vivo. También están, por supuesto, las consideraciones artísticas y éticas, porque el uso de la inteligencia artificial en la producción musical está generando preocupaciones éticas sobre la originalidad, así como la posible devaluación de la musicalidad humana. La idea de que una máquina sea capaz de replicar la producción creativa de una persona es un tema muy, muy controvertido, y esto está generando inquietudes sobre el futuro rol de los artistas y del arte en sí misma. También pues la opinión de muchos productores, ¿no? Que em, a pesar de la... Perdón, fue error de mi parte. ¿Podrías volver a compartir? Perdón. Ah, claro, sí, un segundito. Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Disculpen, ¿eh? Mm, Compartir. Mm,
Una disculpa, Jimena, fue error de mi parte. No se preocupe. Gracias, ahí se ve perfecto. Ay, ya es que ahora sí. Listo. Estaba entonces en la calidad de las voces, las consideraciones artísticas y éticas. Bueno, sí, ya iba en la opinión de los productores. Bueno, a pesar de las oportunidades, no todos los productores musicales están a favor de esta revolución tecnológica. Muchos productores tienen pues muchas percepciones negativas de la inteligencia artificial en la producción musical y esto demuestra pues un nivel de incertidumbre dentro de la industria, lo que indica aún más que la plena aceptación de la inteligencia artificial en la producción musical pues es un trabajo que continúa en progreso. También la falta de originalidad, que es otro gran obstáculo para la inteligencia artificial generativa en la producción musical, es su limitada capacidad para infundir expresión en las composiciones, porque si bien los algoritmos de inteligencia artificial son excelentes para analizar patrones, armonías y melodías, transmitir los matices de las emociones humanas sigue siendo una tarea difícil porque la música, pues, es una forma de arte que evoca profundas emociones humanas y requiere una comprensión muy profunda, ¿no? De la experiencia humana. También están los desafíos a los derechos de autor, porque la creación de música mediante inteligencia artificial plantea importantes cuestiones éticas y desafíos en torno a los derechos de autor. Uno de los principales dilemas es determinar quién posee los derechos de una pieza musical generada por inteligencia artificial, porque puede ser desde el creador del algoritmo, el usuario que lo utiliza o la propia máquina, ¿no? Esta incertidumbre puede complicar la protección legal y la atribución de obras musicales generadas artificialmente. Además, el uso de inteligencia artificial para crear música puede llevar a la replicación o modificación de obras ya existentes, lo que genera inquietudes sobre la originalidad o incluso el plagio. A medida que avanza esta tecnología, es fundamental desarrollar un marco legal y ético que aborde estas cuestiones, garantizando que se respeten los derechos de los creadores humanos y fomentando al mismo tiempo la innovación en la música generada por inteligencia artificial. Ahora, bueno, ¿cuáles son las tendencias y proyecciones sobre el futuro, ¿no? De la IA en la música? Pues de entrada esto que ya mencionamos, ¿no? La innovación en la composición y la creación musical, porque se espera que la inteligencia artificial siga revolucionando la creación de canciones con algoritmos cada vez más sofisticados, capaces de generar composiciones complejas y personalizadas, adaptándose a los gustos y emociones del público en tiempo real. También el desarrollo de herramientas colaborativas porque la IA permitirá a los músicos colaborar de forma más fluida con la tecnología, ofreciendo nuevas formas de interacción en el proceso creativo y abriendo posibilidades de co-creación entre humanos y máquinas. La experiencia también de escucha inmersiva porque la integración de la IA en la producción musical y la creación de espectáculos en directo, pues va a llevar a la experiencia auditiva a un nuevo nivel, con conciertos y actuaciones que se adaptarán dinámicamente al entorno y a las reacciones del público. También una personalización avanzada del consumo musical, las plataformas de streaming van a mejorar su capacidad para ofrecer recomendaciones aún más precisas y personalizadas, ajustando la música a contextos específicos y preferencias individuales casi instantáneamente, lo cual es una forma muy buena para los músicos emergentes, ¿no? Si yo subo una canción
a plataformas digitales, pero yo no soy todavía famosa, todavía nadie me conoce. ¿Cómo alguien va a escuchar mi pieza, no? Gracias a estos algoritmos, va a llegarle a mucha gente que tenga alguna preferencia por este género musical que yo estoy haciendo, a pesar de que soy mundialmente desconocida, y así mucha gente de todo el mundo va a escuchar mi música, aunque no necesariamente yo tenga que tener ya una carrera amplia, una gran trayectoria o ser mundialmente famosa como los artistas ya más reconocidos, ¿no? Eso me va a permitir a mí como música emergente, pues llegar al público, ¿no? De una forma más fácil y rápida de la que me tomaría de la manera tradicional, ¿no? Estas nuevas formas de interacción y descubrimiento, pues va a facilitar la exploración de nuevos géneros, nuevos estilos musicales, permitiendo a los usuarios descubrir música que de otro modo podría pasar desapercibida, ¿no? Y promoviendo así esta diversificación del panorama musical. Claro que están pues estas consideraciones éticas y legales a medida de que la IA se convierte en parte integral de la creación musical, porque van a surgir nuevas cuestiones éticas y legales que van a tener que abordarse en su momento, ¿no? Como la protección de los derechos de autor, la definición de autoría en obras generadas por estos algoritmos. Finalmente, pues el futuro de la inteligencia artificial en la música promete transformar radicalmente la industria, ofreciendo innovaciones muy emocionantes, desafiando nuestras percepciones sobre la creatividad y la autoría. Y bueno, pues finalmente, eh, como reflexión final, pues no cabe duda, ¿no? Que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y va a seguir evolucionando, y su integración en la producción musical ofrece un sinfín de nuevas posibilidades para potenciar la creatividad, para reducir costos y democratizar la producción musical, ¿no? Esto me parece muy, muy importante porque ahora muchos artistas tienen acceso a crear producciones de calidad en comparación con el pasado, ¿no? Sin embargo, bueno, también presenta retos que deben abordarse con mucho cuidado, con mucha consideración, como ya vimos. Pero bueno, para la industria musical, la llegada de la inteligencia artificial implica adaptarse a este cambio, adoptar herramientas innovadoras y descubrir maneras de preservar este componente humano que reside pues en la esencia de toda la buena música. Y pues bueno, muchas gracias. Esto fue todo. Aquí comparto mis plataformas y mis redes donde pueden escuchar la música que escribo, tanto para cine, para televisión, para videojuegos, para música de concierto, etcétera. Y pues muchas gracias de nuevo. Espero que les haya gustado escuchar un poco este testimonio sobre mi trabajo en la industria musical. Muchas gracias, Jimena. Muy interesante todo, la amplia presentación que nos hiciste. Tocaste muchísimos temas. Eh, bueno, quiero preguntarles a los asistentes en línea y presenciales, que también tenemos algunos ahora, este, por dónde, quién quiere empezar a preguntar. Y yo tengo Ahí. una, No, a no, ver, empiecen ustedes. sí, Víctor Núñez, por favor. Está silenciado tu micrófono, Víctor. Ah, ok. Un segundo. A ver, ya puedes, debes poder hacerlo, Víctor. Ya, ya, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. sí, ahora sí. Ya, gracias. Es que no podía yo desmutearlo yo solo. Este, muchas gracias, Jimena. Estuvo muy interesante, la verdad, como dice Víctor, bueno, Víctor Mireles. Hay creo que muchos puntos que son bien interesantes de poder discutir. Primero tenía yo una pregunta que quizás es así muy obvia, pero no me queda muy claro. Cuando hablabas de que, digo,
dejando un poco de lado lo de la IA generativa, sino las otras herramientas que hay para productores, músicos y en general entusiastas de la música. Cuando decías, por ejemplo, que querías quitar una cierta frecuencia, ¿no? Una cierta frecuencia de un audio. Bueno, eso, digo, se puede, desde hace mucho hay como que ciertos programas que lo pueden hacer de manera relativamente sencilla, pero no sé si te referías a que tú das esa instrucción en lenguaje natural, por ejemplo, así como, se quítame la frecuencia de tal cosa y lo hace. O sea, no sé si hay, te referías a eso, a que tú le das la instrucción pues a tu aplicación de inteligencia artificial o cómo lo haces. Bueno, es un software ya especializado para postproducción de audio, entonces no es tanto así como en el chat GPT, ¿no? Que le digo, quítame donde suenen los pajaritos en el fondo de esta grabación, Ujú. ¿no? Sino que yo aíslo un pedazo de los pajaritos, por decir algo así, y le doy la instrucción de limpieza de audio. O sea, son como estos, pues ya funciones que trae el programa, ¿no? Ah, ok. Sí, es que justo, bueno, no sé, creo que ya antes habíamos estado discutiendo un poquito de a qué le llamamos inteligencia artificial y a qué no. Como que es un debate que digo, ahorita, pues como es un término, digamos, hasta de moda, ¿no? Como que a muchas cosas le llamamos inteligencia artificial, cuando yo le llamaría como algo, como métodos como de aprendizaje automático o algo así, ¿no? Porque como te decía, pues eso realmente se puede, o sea, ya se puede hacer desde hace mucho, pero yo siento que quizá como que lo que conecta con esto, lo que conocemos de inteligencia artificial es que nos podamos comunicar de manera pues natural, ¿no? Como dices, ¿no? Como lo hacemos con ChatGPT o cosas así. Pero sí, esa era como una duda que tenía, ¿no? Ahora, respecto al- a- de hecho, o sea, se habla mucho sobre IA generativa en muchas cosas, sobre todo en música, ¿no? Pero yo creo que hay otro tipo de cosas que se pueden hacer con algoritmos de inteligencia artificial que a mí se me hacen súper interesantes y que no están muy abordados. Por ejemplo, cómo nos ayuda, bueno, tú los mencionaste también un poco, ¿no? Pero cómo nos ayuda a entender la música, o muchos aspectos de la música, sobre todo para los que no somos expertos, que de hecho se abordan hay toda una área, ¿no? Que se llama recuperación de información musical que no hace nada generativo, pero sí te ayuda a entender muchas cosas. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? El análisis de armonía, ¿no? O de melodía de una obra que se puede hacer de manera, pues, digamos, automática, ¿no? Te puede ayudar a entender, por ejemplo, qué compositores son similares o el estilo de composición. Se utiliza también para muchas aplicaciones o muchos trabajos ¿cómo se llama? De autoría, ¿no? O de plagio, cosas por el estilo, que yo creo que se dejan un poquito de lados, pero a mí se me hacen súper interesantes, ¿no? O sea, para alguien que tiene como que interés en conocer un poco más de este tipo bueno, de música en general y que pues no has estudiado música como tal, ¿no? Pero es decir, a lo mejor yo no sé analizar, o sea, cosas muy técnicas de armonía, ¿no? Pero si me ponen que estas dos obras son similares, ¿no? Porque están muy cerquita en un puntito de una gráfica o algo así, pues como que eso ya me ayuda a entender un poquito más las cosas, ¿no? Entonces, no sé tú qué opinas de esa parte, ¿no? Porque te digo, o sea, creo que no todo lo que se hace en inteligencia artificial tiene que ver con generativo, o sea, no tiene que ser con crear. Hay muchas otras cosas que a mí se me hacen súper interesantes, pero bueno, no sé tú como qué opinas en ese Claro, aspecto. fue lo que, justo todo lo que mencioné, que además de crear música de forma generativa, es una herramienta que sirve para muchas cosas, ¿no? Como esto que mencionamos sobre eh, la eficiencia, ¿no? Para la producción musical, para esto de corregir audios de forma más rápida, para las presentaciones en vivo y también para toda esta parte, ¿no? De análisis de partituras, que eso pues sirve mucho para la preservación de música, para la investigación, también para el rescate de partituras. Incluso se ha usado para completar partituras inconclusas, ¿no? De grandes maestros de la historia que por alguna razón no acabaron sus partituras, que se murieron o que algo, y está muy Ujú. interesante, ¿no? O sea,
Y hay muchas versiones de eso, ¿no? Hay quienes dicen, no, esas ni las toquen porque el maestro, ¿no? Ya se murió y no hubiera querido que hicieran eso. Pero pues está súper interesante, ¿no? Ver cómo esta recopilación de datos nos sugiere cómo hubiera terminado, ¿no? Esta cierta obra o así, ¿no? Se usa mucho, pues sobre todo para esta parte del rescate, ¿no? De la restauración de partituras. Hay mucha investigación al respecto, ¿no? Sobre todo de partituras de mujeres de épocas pues del pasado, ¿no? Que justamente pues la mujer en el pasado no era creadora, ¿no? No se permitía, entonces muchas de las compositoras que habían pues no podían firmar con sus nombres o se les atribuía a sus esposos, a sus hermanos, entonces gracias a toda esta tecnología nos ha permitido también digitalizar, analizar todos estos patrones de composición de estas mujeres que actualmente ya tienen nombre, que ya se les puede pues atribuir sus obras que en el pasado pues no se podía o incluso hacerlas sonar, ¿no? También actualmente para que una orquesta toque música nueva, tanto de compositores y compositoras vivas o como del pasado, pues es muy difícil porque ya tienen como su cierto repertorio y Ujú. todo, entonces gracias a la inteligencia artificial, a los instrumentos virtuales, podemos sonar estas obras, ¿no? Antes de que a alguien se le ocurra que sí las va a tocar en vivo, ¿no? Entonces, eso nos da pues muchísimas posibilidades muy positivas, a mi parecer, del uso de la inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, y además una última cuestión. Ahorita que decías que también es algo como que siempre está en el debate, ¿no? Lo de que realmente cómo contribuye o que si lo que se hace con inteligencia artificial en la música no es realmente música o cosas así. Creo que, digo, este debate se ha tenido en diversas, yo creo, puntos de la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando surgió el sintetizador, cuando surgió la música electrónica y así, ¿no? O sea, como que siempre se está como que matando el arte cada vez que viene una nueva, herramienta tecnológica. Pero yo creo que, digo, además de todo lo que decías que es muy importante, ¿no? El hecho de proteger los derechos de autor, proteger a los compositores, a los músicos, etcétera. Yo creo que todo va a venir por el lado económico, ¿no? Yo creo que ese es como que lo que va a final de cuentas a hacer como que las regulaciones de todo. Bueno, no más en la música, sino en lo que se hace de IA generativa en escritura, en todo eso. Este, ahorita, ¿tú sabes de algo que ya haya surgido, de que no sé, haya habido alguna demanda, por ejemplo, ¿no? Que sí ha habido, por ejemplo, en la literatura, ¿no? Este, contra ChatGPT y todo eso. ¿Hay algún caso así en música que ya se haya como que demandado, no sé, alguna de las compañías de IA porque hayan, no sé, no hayan pagado derechos de autor o porque haya algún plagio o algo así por el estilo? Probablemente sí, la verdad no me viene ninguno a la mente en este sentido porque no estoy como al tanto de esas noticias, pero como lo ha habido en muchísimos otros campos, seguramente por algo son ya estas implicaciones éticas y esta necesidad de regulación, porque seguramente ya ha pasado muchísimas veces. Ya, muy bien. Bueno, muchas gracias, Jimena. Nuevamente, felicidades por estuvo Gracias, gracias, y muchas gracias de nuevo. gracias. Gracias, Víctor. Creo que tenemos unas Le, preguntas en el chat. ajá, voy a leer yo. Entonces, Eduardo Pérez Trejo pregunta, pueden preguntar con micrófono, con toda confianza, ¿eh? Además de la producción musical, ¿qué posibilidades considera para los otros elementos que integran el audio, como son las narraciones de voz y los efectos especiales? Pues es similar porque ya no, o sea, ya no necesitas tener como un estudio o tener pagarle al locutor, ¿no? Que venga a hacer la narración de voz con esta IA generativa de voces. De hecho, eso es algo que ya se usa muchísimo, hasta en los videos de TikTok, o sea, todos los creadores de contenido ya, incluso ya hasta reconocemos los timbres de esas voces, ¿no? Ya sabemos que son de inteligencia artificial, ¿no? Em, y muchas, bueno, se pueden como seguir todavía, le das más instrucciones, quiero que tenga acento de tal país, quiero que, o sea, le puedes decir muchas cosas para que te narre un cuento y lo pongas como voz en off en algún videojuego, en alguna película, etcétera, ¿no? Igual con los efectos de sonido, ¿no? Lo que llamamos los Foleys, pues en el pasado tenías que tener un estudio de grabación,
y grabar los sonidos, ¿no? Uno por uno, ¿no? Si estás corriendo en el pasto, pues ahí te pones tu micrófono y te pones a correr y pones diferentes materiales que simulen, ¿no? Todos estos efectos. Ahora, pues no solo hay bibliotecas digitales de todo esto, ¿no? Donde lo buscas y rápidamente te da ya varias grabaciones existentes de eso, sino que tú también las puedes generar, ¿no? Porque a lo mejor pueden ser cosas como más complicadas, ¿no? De quiero que esté corriendo en un planeta que no existe, ¿no? Y que yo me estoy inventando que va a sonar así y así, y puedes mezclar muchos sonidos, y eso puede hacerlo mucho más rápido y hacer que además sea menos caro, ¿no? Porque para esto antes tenías que tener un estudio equipado y era algo muy costoso, y ahora incluso en una producción estudiantil puedes lograr estos efectos de sonido de calidad, ¿no? Yo ahí tengo una pregunta que me gustaría hacer un poco como acotando. Yo uso, por ejemplo, muchos lectores para texto y para lavar trastes y leer, Ujú. pero, por ejemplo, ¿qué tan difícil es dar entonaciones específicas a frases, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno está haciendo sarcasmo, uno agrega el sarcasmo justo en el punto. Entonces, ese Claro. tipo de entonaciones, ¿qué tan entrenables son? El fine Pues tune. hasta ahora van en crecimiento, o sea, no dudo que en el futuro ya sean como muy exactas, pero es justo uno de los puntos que abordé como desventaja, ¿no? Que sobre todo Ujú. en las voces cantadas, ¿no? Que hay ciertas inflexiones, ciertas emociones que todavía no llegan al nivel que da un cantante real, ¿no? Porque pues muchos Sí, sí, son, sí. eso es lo que esté sintiendo en el momento, ¿no? Al hacer la interpretación. Entonces, por más instrucciones que le des, pues se va a acercar, pero nunca va a ser igual, ¿no? Y hay a quien le gusta ese resultado y hay a quien no. Y de hecho Mm, funciona de repente, o sea, en ciertos géneros musicales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los más actuales, ¿no? Como, por ejemplo, el reggaetón, que el chiste es que las voces sean súper procesadas, y eso es lo que nos da auditivamente el que reconozcamos que es ese género, ¿no? Entonces, con ese tipo de música quizá no lo notaríamos tanto o funcionaría una voz sintética por el hecho de que debe estar muy procesada, ¿no? Porque es lo que funciona con ese género en específico. Pero en temas como la ópera, por ejemplo, no funcionaría tanto porque necesitamos más esas inflexiones, esa emoción más humana, ¿no? Y lo notaríamos más. Ah, esa es una voz sintética, no está sonando exactamente, o sea, ¿sabes? Como en ciertos géneros puede Apliquemos la funcionar, prueba. exacto. ¿Suenan bien les luthiers o no suenan bien les luthiers? Exacto, ¿no? En ciertos géneros puede o no puede funcionar, Ujú. ¿no? A ver, siguiendo con las preguntas, y luego llegaremos a la mía eventualmente. Magdalena Muñoz pregunta, ¿qué asignaturas quitarías de la carrera y cuáles incorporarías para la formación de un músico profesional? Pues es que depende mucho la institución y Ujú, el programa académico de cada carrera, ¿no? De música profesional, ¿no? Yo en mi caso estudié en la Facultad de Música de la UNAM, que es una institución de corte más tradicional, de música clásica, de música académica, más cercana a lo que sería un conservatorio, ¿no? Que de por sí el nombre lo dice, de un rollo muy conservador, en el que, por ejemplo, bueno, yo salí hace 20 años, creo que actualmente ya están un poquito modernizándose, ujú, pero para mí fue muy difícil el dedicarme, especializarme en música para medios audiovisuales, porque era algo que en esa época no era aceptado, ¿no? Era más música de ujú. concierto, música académica, y desde el momento en que yo decía a mis maestros de composición, quiero hacer música para videojuegos, quiero hacer música para películas, pues desde ahí ya saltaban así como, no, ¿cómo? ¿Cómo no vas a hacer Videojuegos. clavecín? Exacto, ¿no? Decían que los videojuegos eran para vagos, que eran para perder el tiempo, y la música generada por computadora también era una cosa pues muy terrible para ellos, porque pues era esta idea romántica del compositor escribiendo en su partitura a mano, viendo el mar, inspirándose, este, cuando apenas empezaban a desarrollarse los programas de notación musical, ¿no? También el uso de instrumentos virtuales que ahora tienen una calidad impresionante, ¿no? Entonces, bueno, ese fue para mí mi primer obstáculo. Entonces, pues lo primero que yo,
pues agregaría sería como materias de tecnología, ¿no? Porque eso es creo que mucho el problema que se tiene, ese miedo, ¿no? A la tecnología, como decía hace rato el compañero, ¿no? Cuando surgió la música electrónica fue así un terror, ¿no? Cuando surgió el internet también fue un terror colectivo, ¿no? Lo mismo con la tecnología y en el lado de la música la he notado mucho, ¿no? Incluso muchos colegas que fueron mis compañeros en la universidad, ¿no? Que se especializaron súper en la interpretación de sus instrumentos y son grandes maestros y grandes virtuosos, pero no saben usar su computadora, no saben transcribir partituras, no saben como cosas que ahora ya son como muy básicas de tecnología musical. Y creo que eso también se disparó mucho y mucha gente se obligó a aprender estas cosas gracias a la pandemia, ¿no? De que no podía haber conciertos en vivo, las grandes orquestas tuvieron que parar sus actividades y para seguirles dando su sueldo, tenían que seguir haciendo presentaciones y entonces tuvieron que aprender a grabarse solos en su casa, a ver de qué manera iban a aislar sonido, o sea, cosas así que antes eran como no, pues yo no lo sé hacer y no me interesa aprenderlo. Fue ahí que ya se obligaron a hacerlo y ahora también han visto ellos mismos pues opciones nuevas, ¿no? Para su desarrollo profesional, ¿no? Hasta dar clases en línea a alumnos que no están dentro de su misma ciudad, dentro de su mismo país, quizás, hay muchas, muchas posibilidades. Entonces creo que también estas cosas van, pues evolucionando y a muchos que no están tan interesados o que tenían ese miedo, pues se van a ir obligando a aprenderlo y a perderles el miedo porque la tecnología va a seguir avanzando y va a seguir, pues, introduciéndose a industrias de todo tipo, bueno, en nuestro caso, pues, de la industria musical. Gracias. Vale, muchísimas gracias. A ver, siguiendo con las... Tienes toda la razón, los músicos son súper necios a veces. Siguiendo con las preguntas. Como locutora de radio, ¿cómo ve el futuro de esta profesión y la implementación de la IA? ¿Qué pasará? Pues no lo sé, supongo que también pues te va a ahorrar el que tú estés hablando en un micrófono, ¿no? Tú le das la información y solito te va a generar el programa. Y ya existen muchos podcasts así. eh, la verdad no sigo muchos de ellos, pero pues no le veo también grandes implicaciones, ¿no? Así como que desaparezcan los locutores de radio, pues tampoco. Es como lo mismo que ya hablábamos, ¿no? De este miedo a que desaparezcan los músicos humanos. Pues no va a pasar porque habrá quien sí sea fan de escuchar a un locutor hablar y dar su opinión personal y quien no, quien se le haga pues más divertido escuchar uno generado, ¿no? Por inteligencia artificial, lo mismo con la música. Gracias. Eh, ¿Más preguntas? ¿Dudas? Bueno, antes de pasar a algunas preguntas que tenemos como preparadas, yo tengo dos muy específicas de tu tema. La primera tiene que ver con esta noción de exploración automática que hablas. Dices que con la IA se pueden generar nuevos sonidos, em, exploración a la hora de componer, a eso me refiero, ¿no? Pero bueno, como mencionaba Víctor hace rato, los sonidos sintéticos existen desde hace mucho, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿de qué forma aumenta esta diversidad de sonidos o de géneros o algo así, o en particular de sonidos? O sea, ¿hay nuevas formas de generar sonidos sintéticos en los últimos 10 años? Algo así. Esa es una pregunta. Seguramente sí, porque van evolucionando mucho pues sí, los sintetizadores. Yo me refiero más como a la eficiencia en tiempo, ¿no? Antes con un modular antiguo tenías que girar perillas y estarte horas ahí hasta que encontraras un sonido sintético que te sirviera, que te funcionara, que te gustara para tu composición. Ahora tú puedes dar estos datos de quiero algo que suene agudo, pero que tenga un matiz con tal sonido. O sea, y te da 80 resultados que pum, 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 oyes uno tras otro en 2 minutos y dices, me gusta este, en vez de pasarte horas encontrando el sonido, ¿no? Ok, gracias. Y luego, la otra excepción de exploración automática que hiciste, que es la de para con los que consumimos música, ¿no?
Y decías esto de los artistas que no son muy conocidos, que les da algo más de exposición, ¿no? Pero bueno, hay opiniones encontradas respecto a eso en esos temas recomendadores de música, de que al final del día terminan recomendando lo que más gusta y lo que más gusta es lo más popular y entonces por eso se ven como las distribuciones de ganancias de los artistas en Spotify, ¿no? Que hay los grandes, de las grandes disqueras ganan así muchísimo porque tienen millones de escuchas al día y los independientes pues que no tienen una disquera que los promocione, tienen dos escuchas al día y como que no se da muchísimo esa democratización. O sea, claro que hay ejemplos, ¿no? O sea, sí podemos agarrar 10 personas que de su casa llegaron al estrellato, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero en general la distribución de número de escuchas sigue siendo muy exponencial, ¿no? O sea, muy cargada a que unos cuantos acaparen todo. Eh, ¿Qué opinas al respecto de esto? Que eso es una gran parte de la decisión humana de los escuchas, porque cuando tú subes música como artista independiente a estas plataformas, justamente te llenas una serie de metadatos que ayudan a los algoritmos a recomendarte, ¿no? Pero cuando tú estás escuchando música y te recomiendan a un artista mundialmente desconocido, aunque sea el género que tú consumes, aunque sea el género que ya está como dentro de tu playlist o que le atinó súper el algoritmo, la gran mayoría de los escuchas eh, van a decir, ah, este está bueno, pero no lo conozco. Y se van a ir, obviamente, por el que está de moda, por el que está jalando a las masas, ¿no? Porque también es esa necesidad de pertenencia a estos grupos, ¿no? De seguirle, de que, ay, yo me he visto como tal artista, de que yo, o sea, estas cosas, ¿no? Como es seguir estas modas. Finalmente creo que mucho de eso, y por eso también están diseñados estos grandes corporativos, es justamente atraer este público, que aunque estén ahí las recomendaciones, es una decisión personal, ¿no? De ahora voy a seguir a este o voy a seguir a este grandote que me están poniendo por todos lados y que entonces este es el chido, ¿no? Voy a decir yo, ¿no? Ok, bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más Yo tiene? todavía tengo una pregunta, antes de Adelante. que alguien más tenga una pregunta, antes de que haga yo En la la sala mía. tampoco. Ok, Ah, ok. adelante. Eh, siempre está esta pregunta de si la tecnología y la inteligencia artificial es artista o es herramienta. Pero a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo el qué tanto es la participación a nivel individual, porque no es lo mismo cantar mientras estás barriendo o mientras estás con los amigos en el karaoke, que la música que llega a las grandes disqueras y que ves en Spotify y que te recomienda Spotify y que muchas veces estos playlists de mood son súper diseñados, para ser baratos además, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves que va a afectar esto la vivencia individual y la vivencia de los artistas en cuanto a que les paguen, ¿no? Así como qué tanto la gente va a hacer música y qué tanto va a cambiar la distribución de a quién le pagan por hacer música. Pues es algo que ya está, pues no cambiando, pero es algo que funciona actualmente, ¿no? Siempre es un negocio finalmente en el que muchos artistas, sobre todo en plataformas digitales, pues están recibiendo muy poco en comparación de lo que recibe la Ujú. plataforma en sí, ¿no? Y justamente esta música generada por IA es más como una herramienta que muchas han adoptado, sobre todo por por los costos, ¿no? Es algo que yo puedo hacer gratis y que no me va a costar los millones que me puede costar producir un artista, ¿no? Y que yo puedo vender y que yo puedo además ganar dinero, ¿no? Pero es justo lo que mencionábamos, ¿no? Siempre va a haber un público para todo, siempre va a haber alguien que prefiera esa música y alguien que prefiera el factor humano, ¿no? Y ahí es cuando Ujú. llega esta división, o sea, ahora sí que cada quien, o incluso quien lo usa, este híbrido, ¿no? Así, sí, que una parte sea generado y otra parte sea humano. Y
ya la industria está tan adaptada a estas tecnologías que muchas veces ni siquiera notamos en qué punto está este equilibrio, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias. Una vez Creo más que, es lo humano, ¿no? Claro. creo que Víctor tiene una pregunta. Veo la mano levantada. Sí, 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 me gustaría hacer una pregunta así rápida también, respecto que hace rato también se me quedó. Eh, Ahorita que están hablando de las plataformas, ¿no? De esas grandes, que no sé si esté bien decirlo, que como que un poquito han sustituido las grandes discográficas, ¿no? O sea, todas estas compañías como Spotify o como Apple Music y todo. Pero hay algunas otras plataformas que quizás son menos conocidas, aunque no sé hasta qué punto. Ahorita me vinieron a la mente Bandcamp y SoundCloud, por ejemplo, ¿no? Que yo más o menos sigo. Y creo que ahí sí ocurre eso de que te recomiendan, pues sí, algo que es totalmente desconocido y que casi luego no está en Spotify. Eh, ¿Tú crees que sí hay una diferencia entre estas plataformas? No sé si o si hay alguna que tú conozcas en donde pues esté un poquito más abierto, que digamos que a lo mejor no te dé el tipo de recomendaciones que mencionan, este, pero que, no sé, quizá para alguien que tiene un poquito más de tiempo y de disposición para conocer algo sin que se lo estén recomendando forzosamente, pudiera acudir un poco, ¿no? O sea, que puedo sustituir un poquito eso de ir al donde venden discos como antes, ¿no? Y, pues voy a ver algo nuevo, algo que a lo mejor me gustó por la portada y voy a ver a qué suena, ¿no? ¿Tú sí conoces alguna de esas plataformas en donde se podría como que esperar a encontrar algo, digamos, un poco diferente para quien lo quisiera encontrar? Pues hay muchísimas plataformas, no las conozco todas ni las uso todas. De hecho, cuando subes música a plataformas digitales, yo lo hago a través de una empresa que se llama CD Baby, pero hay muchísimas, como DistroKid, por ejemplo. Cuando te saca la lista de en cuántas plataformas va a estar tu música, o sea, son como 200 plataformas. Entonces, para saber exactamente qué hace cada una, la verdad no conozco así como tú lo mencionas. Eh, Bandcamp es muy socorrida por músicos independientes porque tiene su viernes de Bandcamp. Cuando tú compras música en Bandcamp los viernes específicamente, el 100% de las ganancias va para el músico. En cambio, en las demás no tienen como, bueno, hasta donde yo sé, este tipo Ujú. pues de beneficios. Por eso es que muchos músicos independientes promocionan mucho su música a través de ahí y especialmente los viernes. Vale, creo que Gracias. ahora sí Bueno, acabamos con todas las preguntas. seré rápido, Jimena. Mira, nos hablaste de muchos sistemas de IA, pero me gustaría que nos centráramos en uno de ellos. Tal vez alguno que tú uses más, no sé, digamos el que uses con más frecuencia, si sea alguno de estos de asistencia en producción o de generación. Digamos, con cuál estás más familiarizada en el uso? Sí, pues sobre todo en los de producción, los de Isotope, que es el que Ahí está. mencionaba este ejemplo sencillito de quitar el ruido del aire acondicionado, por ejemplo. Ese tiene muchísimas funciones que son cada vez más avanzadas. De hecho, casi cada año sale una nueva versión que le agregan alguna cosa. También los que se llaman spectral layers son muy útiles porque de una pista que ya está mezclada te separa por instrumento Ujú. cada sección y eso te permite también poder hacer modificaciones, poder, pues, digamos, eh, pues manipular una pista que de otra manera no podrías porque ya viene todo mezclado, ¿no? Todo junto. em, Ok, perdona mi ignorancia, pero ¿este software corre en tu computadora o corre en la nube? en mi computadora. Ah, ok, ok. Sí, Sí. porque, de acuerdo. Y bueno, ¿tienes alguna idea de, digamos, si hoy quisieras comprar una computadora para correr ese software o una para hacer tu trabajo de producción sin ese software, qué tanto dinero más tendrías que gastar?
O sea, digamos, un productor que diga, no, yo no voy a usar Isotope. Ah, bueno, que se compre esta Mac de, no sé, $2,000. Hay otro que diga, no, yo sí quiero usarlo. Ah, entonces tiene que gastar otros $2,000. Algo así. ¿Tienes algún Un estimado de poco qué? como cuál es el costo del equipo que se requiere para utilizar los programas, ¿no? Sí. Bueno, los equipos pueden ser de muchos precios realmente. Siempre para música, como son archivos muy pesados y sobre todo todos estos plugins de producción musical son pesados y requieren muchísima memoria RAM, pues sí son como las computadoras más sofisticadas, más avanzadas, más actuales, que tengan esta respuesta rápida, ¿no? Al procesamiento de datos que difícilmente se pueden lograr, o bueno, sí se logra, pero se tarda muchísimo en una computadora que no tiene todas estas especificaciones técnicas. A esto pues se le suma el costo del software específico, o sea, eso también varía mucho porque hay desde software libre que hace lo mismo, quizá no tan especializado como el software de marcas que ya llevan pues años en la industria y que se van mejorando anualmente, ¿no? Eh, Y por ejemplo, de ese de Isotope, ¿como cuánto pagarías de software, de licencia más o menos? Pues esa no es una licencia anual como tienen otros. Esta es una sola vez Ujú. que se puede usar toda la vida y ya después cuando se quiera como escalar a la nueva versión, pues nada más se cobra esa diferencia. Eh, que también está este lado, ¿no? De cuántos se pueden pues usar de manera ilegal, Ujú. pirata, que también eso pues ayuda a mucha gente que pues la verdad son muy caros, ¿no? Y que en su casa los pueden usar encontrando la manera, ¿no? De descargarlos con estas licencias piratas y también pues las siguen usando y o sea, sí se produce muchísima música, ¿no? Entonces, pues siempre hay muchas opciones. Creo que eso es también lo importante de que se sigan desarrollando todas estas tecnologías, porque desde esta parte, ¿no? De que con la computadora más barata o con software pirata o con todo yo pueda hacer una producción de calidad, hasta con la computadora más cara, con el software más especializado, más caro, lo que sea, también puedo hacer una composición de calidad. O si tengo un estudio a la manera antigua, tradicional, con el equipo más caro también, lo puedo hacer. Y son tres resultados bastante iguales en calidad con las tres opciones, ¿no? E incluso puede haber muchas más, ¿no? Y, por ejemplo, si alguien, digamos, si agarraras un productor de hace 10 años y le dijeras, ahora vas a usar Isotope, ¿tendría que estudiar algo extra? O sea, ¿tendría que meterse a algún curso de algo? ¿Como qué tanta educación adicional requeriría? Ninguna realmente, porque justamente al ser un productor de hace 10 años, estudió todas estas bases que solito encontraría la frecuencia que es la que queremos quitar. Ok, ok. Y el software es lo que ya lo hace por ti. O sea, más bien nosotros tenemos que especializarnos menos que antes y eso ayuda a que más gente pueda hacerlo. E incluso si los programas pueden resultar ser un poco complicados en la forma de usarlos, que la mayoría son como súper intuitivos, pero muchos a lo mejor pueden ser un poco complicados, también tenemos la ventaja de que hay muchísimos tutoriales en línea que nos ayudan también a saberle mover rapidísimo y ya no se necesitan como estos cursos de certificación de softwares que se hacían hace 10 años, ¿no? Ok, hay algo raro, te pongo un ejemplo en otro ámbito, a ver si lo encuentras algo parecido. O sea, digamos, la gente, los usuarios de ChatGPT reportan, por ejemplo, que tiene cierto estilo o que usa mucho adjetivos o algo así, ¿no? Como que los datos con los que lo entrenaron tiende a tener cierto estilo. Ok. ¿Tú notas algo parecido o no tú, o sea, han reportado cosas parecidas en Isotope que digas como que, no sé, siempre tiende a quitar frecuencias de cierto tipo o es malo con ciertos instrumentos y con otros es bueno? ¿Hay algo, algún tipo así de sesgo que tú creas que se puede atribuir a los datos de entrenamiento? No, porque justo estos estilos son necesarios en la música. De hecho, para hacer masterizaciones,
eh, ya puedes irte directamente a la lista de estilos, que son como ya fórmulas que están ya estandarizadas de a qué debe sonar un cierto estilo musical. Así quiero que me lo hagas la masterización específica de rap, de electrónico, de música clásica, o sea, entonces eso ya también nos va llevando, a menos que tengas alguna fusión o alguna cosa, pues ya tú decides si le vas a dar la masterización de rap o de clásica, ¿no? O de lo que tú quieras. Incluso puedes experimentar con otros. A lo mejor es un género musical que ni al caso, pero eh, esos estándares que ya viene manejado automático te funcionan para lo que estás haciendo en ese momento. Entonces, justo Pero, estos sesgos ayudan mucho a hacer más eficiente el trabajo de postproducción y mezcla y masterización de audio. pero, o sea, entonces hay como un repertorio de estilos, como de presets, como Sí, de cuántos hay, 100, 1000, como de entre cuántos puedes escoger el hoy orden. pues la verdad no los he contado, pero sí, yo creo que son más de 100 y a cada uno además te permite tú personalizarlo a como tú quieras. Y eso lo puedes guardar como tu propio preset Ujú. personalizado, ¿no? Ok. Bueno, y a ver, esta pregunta es truculenta como socialmente, o sea, desde el punto de vista de de las personas que escuchan, eh, pues como que tiene un efecto también, ¿no? Si toda la música que consumen empieza a ser masterizada con cierto estándar o con otro, eh, ¿tú ves algún efecto desde el punto de vista de las personas que escuchan del uso de este software como Isotope? No, la verdad es que como es de los softwares más profesionales en este sentido, pues la música que más se consume actualmente está eh, masterizada, mezclada, postproducida con este tipo de software y muchos otros muy similares. Creo que más bien se nota cuando no se usan. ¿Se nota de qué forma? Mm, Suena poco profesional pues o suena que no lo sí, trabajaron digamos que o... no está tan trabajado, ajá, Mm, ok. Entonces hay una expectativa de que las herramientas se van a usar. supongo. Ujú. Sí, sí, ok, Wow. ok. Este, de acuerdo. Y bueno, hablaste también un poquito de esto de repercusiones en el empleo y como que en general tú dices que crees que no tiene repercusiones, o sea, más bien permite hacer el trabajo más fácil, pero tú que estás más metida en esto ahorita, digamos, en los últimos 6 meses o algo así, ¿tú sientes que hay más oferta de trabajo para producción o menos? Te lo digo, por ejemplo, de los que estamos metidos en computación, sí ha habido, por las razones que sean, una bajada en el número de empleos y muchas veces es porque las personas que contratan dicen, no, no contrates otro programador ya que lo haga ChatGPT. Realmente es un problema eso, o sea, realmente está costándole a la gente encontrar trabajo por razones quizás equivocadas, pero está teniendo ese efecto, ¿no? ¿Tú has notado algo parecido en tu área? No en el caso de la música, pero sí he escuchado como estos miedos, ¿no? De muchos compositores que se dedican a la música de medios audiovisuales, que ya no se les va a contratar para hacer música original de una película, de un videojuego, de un comercial, porque ya se van por esta música gratis que se genera, ¿no? En mi caso, pues no me ha pasado ni he conocido a nadie que le haya pasado eso, porque todavía si bien es una herramienta, todavía no cumple con las pues características de calidad necesarias para Ujú. estos proyectos, ¿no? Entonces, pues sí nos siguen llamando mucho, ¿no? Ok, Y supongo que si en algún punto alguien ya no te llama porque le conviene más ese tipo de música, pues también creo que no es como que llegue a un punto en que desaparezca, o sea, porque también, o sea, los que hacen videojuegos, pues también son humanos que están haciéndolo, ¿no? Y obviamente, aunque sea más barato, pues van a preferir que esté alguien aportando esta creatividad a su proyecto, ¿no? Creo que se va más como para las cosas más
pues que venden, ¿no? Cosas, ¿no? Como más como para atraer público que compre algo, en vez Como la de... mercadotecnia y los Sí, anuncios y sí, sí, TikTok sí. y... Creo que van más para esa parte, los que consumen más y generan más este tipo de música y que finalmente nunca han sido como la gran fuente de trabajo para compositores de medios audiovisuales de todas maneras. Entonces, pues es como un campo muy, muy diferente Una ahorita. pregunta, que tal vez un poco indiscreta. ¿Qué tan fácil era encontrar trabajo como compositor desde antes? Así, porque por ejemplo, los biólogos nunca encontramos trabajo. ¿Ustedes sí tenían expectativas de vida? Bueno, es que la música y creo que todo el arte en general es muy de relaciones humanas, de hacer contactos, Ujú, no es como un trabajo más, digamos, común de que vas y dejas un currículum en una empresa y te llaman, ¿no? Aquí te tienen que conocer, te tienen que recomendar, tienes que ser ya como medio famosillo en cierto medio para que te empiecen a conocer y sucede mucho, pues sí, sobre todo en el arte, ¿no? La música, el cine, todo esto que aunque tengas un currículum así súper guau, que un demo de música así súper genial, si nadie te conoce, nadie te va a llamar a los proyectos. Entonces es como esta parte muy, muy importante de estarse relacionando, estarse moviendo actualmente con las redes sociales es súper agotador, pero súper necesario, ¿no? Estar todo el tiempo publicando, ahora estoy en tal proyecto, ahora estoy en tal otro, así como que ujú, estén viendo que te estás moviendo todo el tiempo, que eres como súper, súper productiva, esas cosas, y así es como pues van llegando como esas recomendaciones, ¿no? Muchos músicos que no se les da mucho esta parte como de las relaciones públicas porque son muy introvertidos o porque pues les da flojera meterse mucho a esto de publicar en redes sociales y así. Muchos terminan haciendo de su arte una parte que no es, digamos, de la que viven, no es como su ingreso principal. ujú, Y entonces se van para que el ingreso principal sea, por ejemplo, la docencia, sea, por ejemplo, bueno, dentro de la música, ¿no? Puede ser de que pues me voy a una escuela a dar clases de música para que ese sea mi ingreso principal, pero la creación musical va a ser como mi hobby, ¿no? Aunque sea lo que estudié, aunque sea lo que me gustaría vivir de eso, pero pues no porque no llego como a estas, o no sé de qué manera, ¿no? Llegarle a más personas para que consuman mi arte de esa manera, ¿no? Eso ujú, pasa muchísimo. O los que también esperan como vivir de becas del FONCA y todas estas de creación, ¿no? Que dan, pero llega una edad en la que ya no eres para esas becas, ya no puedes aplicar, o si ya la ganaste tantas veces ya no puedes aplicar, o sea, son como varias cosas así que, o sea, llega como un límite también, ¿no? De esto. Entonces, bueno, yo recomiendo desde muy, muy al inicio, desde que somos estudiantes, estarse moviendo para justo hacer estas conexiones, estas redes laborales para poder continuar ahí y no tener después que buscar otras alternativas que si bien son parte de la música y son muy bonitas como la docencia, por ejemplo, es de los trabajos pues más, pues muy mal pagados, ¿no? Pues sí. aquí en México, por desgracia, ¿no? Entonces, pues sí, habrá quien lo haga por vocación porque le gusta mucho, que es algo muy bonito y muy noble, o hay también esta parte, los que lo hacen porque no les quedó de otra, y ahí es donde también están arruinando a las nuevas generaciones, ¿no? Todos tenemos estos recuerdos, ¿no? A lo mejor algún maestro que nos cambió la vida porque nos abrió así el mundo genial, así de que hoy me hizo tener esta pasión por mi carrera, pero ¿cuántos tenemos recuerdos de maestros que de plano nos hicieron la vida imposible, que nos hicieron sentir esta decepción, ¿no? Así por la carrera, por decir que estoy haciendo aquí, o sea, porque justamente no lo hacen con esa vocación de enseñar, ¿no? Sino de que como no les quedó de otra, pues ya lo hacen así de muy al aventón, muy sin ganas, muy así, ¿no? Entonces, pues sí es complicado y vivir del arte es muy difícil en este país porque también no es como una de las prioridades, ¿no? Del Estado. Ujú, Entonces, híjole, pues también ayuda mucho, pues usar tecnología como pues el internet y estas cosas. Yo, por ejemplo, trabajo para muchos estudios de desarrollo de videojuegos o me comisionan música original para cine, para diferentes proyectos en diferentes países del mundo, gracias a que puedo trabajar de forma remota, ¿no?
Entonces, pues eso también me ha permitido ganar dinero no solo en pesos, sino en otras monedas, que eso también ayuda mucho al vivir en México, ¿no? O sea, y pues así hay muchas Sí, sí. como formas, ¿no? De irle Es ahí que no sabes, pero buscando, aquí hay varios que sí. tenemos hermanos músicos, entonces sí. Qué difícil carrera. Sí. Eh, bueno, tenemos Víctor, una última pregunta para ya dejar ir a Jimena. Esta Sí, inquisición sí, termina. ya. Pero sí, 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 gracias. Ya ahora sí es la última. Este, bueno, mira, no sé tú qué opines o si ya has visto algún trabajo interdisciplinario digamos, de lo que tú haces como músico, como productora con bueno, con alguien que justo entienda y se encargue de, digamos, de desarrollar estas metodologías, ¿no? Porque, digo, yo entiendo que la mayoría de los usuarios de estas tecnologías, pues lo ven como una caja cerrada, ¿no? Como, bueno, es un software que instalo en mi computadora o lo uso en la nube y no se sabe bien cómo lo hace, ¿no? Y no tienen que saberlo tampoco, pero justo en otras áreas se da mucho esto, ¿no? De que hay un trabajo interdisciplinario, porque llega un momento en que quizá lo que ya está empaquetado no es suficiente por cualquier razón, puede ser por cuestiones de que a lo mejor va a manejar datos confidenciales o porque quisieras hacer algo que, que no lo hace, ¿no? Que no lo hace ahorita tu software. ¿Tú, qué opinas de eso? ¿Tú crees que sea posible algún trabajo interdisciplinario con alguien, no sé, alguien que sea computólogo, que haga cosas de aprendizaje de machine learning o de deep learning o cosas por el estilo? ¿Crees que tenga algún sentido eso? Híjole, perdóname, pero la verdad no entendí tu pregunta. O sea, ¿te refieres a que yo busque ayuda de otras carreras, otras disciplinas, otras Sí, sí, personas sí, o que... sea, ajá, exacto, o sea, que por ejemplo, digo, el software que tú utilizas y todo, pues tiene muchas cosas, ¿no? O sea, hace cosas de procesamiento de señales, hace cosas de inteligencia artificial, cosas así, pero no sé si tú crees posible o necesario en algún momento que tú, desde tu punto de vista, ¿no? Desde tu trabajo de productor o de músico, en algún momento pudieras necesitar o quisiera recurrir a alguien que supiera sobre esas metodologías, a lo mejor para ampliarlos, para explicarlos, para crear alguna metodología nueva que tú necesitaras. ¿Crees eso posible o definitivamente pues tú, o sea, pueden seguir trabajando con el software como una caja Ujú. cerrada y solamente... Es como una pregunta sobre qué tanto se involucran los músicos en el desarrollo de estos productos, Víctor. No, es más ¿Estoy bien... entendiendo bien? O en Si es que, extenderlos. si es que puede haber trabajo interdisciplinario como hay en otras áreas, ¿no? Como médicos que trabajan con estadísticos, con computólogos, etcétera, etcétera. No sé si aquí se dé algo por el estilo, ¿no? De músicos y productores con expertos en otras áreas La científicas. industria musical es muy amplia que siempre requiere el uso de otras áreas científicas, especialmente los videojuegos, por ejemplo. Creo que no hay una carrera que no esté involucrada en los videojuegos, así la que se te ocurra se usa tiene una implicación dentro de los videojuegos. En la música también recurrimos mucho, por ejemplo, para presentaciones en vivo, para video mapping, por ejemplo, toda esta parte de diseño de tanto escenarios, puede ser hasta cineastas para hacer videoclips, sí, pues hay muchísimas pues ramas que pueden estar involucradas, ¿no? Desde el diseño también, la mercadotecnia, bueno, los contadores, contadoras para toda esta parte pues de cobrar, que si el SAT, que si los contratos, que si todo esto, los abogados, sí, es muy amplio. Lo que lo hace más sencillo es ser parte de estas sociedades, ¿no? Especializadas en ayudar a autores y compositores, como las que mencioné al principio, de las que soy parte, por ejemplo, aquí en México, la SACEM, la Sociedad de Autores y Compositores de México, que tiene un equipo de todas estas personas que así ya no yo busco específicamente un abogado, ¿no? O un contador, sino que ya la SACEM se encarga, al yo ser parte de esta asociación,
pues se encarga de todo eso y es de la manera en que busca como cuidar mis derechos de autor y todo esto, ¿no? Incluso nos ayuda mucho si queremos hacer lanzamientos, nos hace como estudio de mercado o estas cosas, en qué momento del año puede ser mejor hacer un lanzamiento y estas cosas, ¿no? Entonces, siempre hay muchísimas otras ramas del conocimiento que pueden ir de la mano con la música. Y creo que eso pasa en todo el arte, realmente ya arte por sí solito, si no lo vas a vender, si solo vas a hacer el país para tu manualidad en tu casa, pues sí, realmente está bien, ¿no? Pero si ya lo quieres sacar al mundo, sí requiere de muchísimas otras profesiones que estén involucradas. Entonces veo que ustedes sus redes son súper fuertes. Qué impactante, qué padre. Bueno, ¿alguna otra pregunta de último Mm, momento? Ya puedes oír, Jimena. Sí, siempre son así sesiones súper largas de preguntas, perdón, por la Inquisición. Esto es súper interesante. Sí, creo que Sí, eso no, y también además habla es un de que tema estaba muy muy, interesante. muy amplio que se Sí, pueden hacer, híjole, horas y horas y horas y horas de este tema. Muchísimas gracias. Sí, nos dejaste, a mí personalmente sí me dejaste con muchas más preguntas, pero bueno, ya habrá otro momento, para ello, para no atosigarte tanto, pero muchísimas gracias por mostrarnos un panorama tan amplio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues aquí estamos en contacto. Ha sido un placer estar aquí y compartir un poquito de mi testimonio, de mi trabajo con ustedes. Muchas muchísimas gracias. 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 Nos vemos. Nos Gracias. vemos.